En el corazón de Mali, donde una enorme pared de arenisca se levanta sobre las llanuras del Sahel, los dogones construyeron aldeas, graneros y santuarios adaptados a uno de los paisajes más difíciles de África Occidental. No levantaron un gran imperio ni dependieron de ejércitos permanentes. Su fuerza nació de la cooperación, del conocimiento de la tierra y de una profunda relación con sus antepasados. Durante siglos soportaron migraciones, conflictos regionales, incursiones esclavistas, presiones religiosas y dominación colonial. Los acantilados de Bandiagara les ofrecieron refugio, pero sobrevivir allí exigía cultivar con poca agua, proteger cada cosecha y conservar la unidad de comunidades organizadas alrededor de linajes, ancianos y autoridades rituales. Podían abandonar sus antiguas creencias para reducir la presión de los poderes vecinos, o conservarlas y arriesgarse a vivir perseguidos y aislados. Eligieron resistir, aunque esa decisión convirtió cada generación en una nueva prueba de supervivencia. Sus máscaras funerarias, sus graneros elevados y sus ceremonias llamaron la atención de investigadores de todo el mundo. Sin embargo, la fascinación extranjera terminó rodeándolos de afirmaciones extraordinarias sobre la estrella Sirio y supuestos conocimientos imposibles. El mundo creyó haber encontrado entre los dogones un secreto procedente del cielo, pero quizá estaba dejando de mirar la historia mucho más sorprendente que se desarrollaba sobre la Tierra. ¿De dónde llegaron realmente? ¿Qué pueblos habitaban los acantilados antes que ellos? ¿Cómo organizaron una sociedad sin una única capital? ¿Qué significaban sus máscaras y por qué los muertos debían ser guiados lejos de las aldeas? ¿Fueron guardianes de un conocimiento astronómico desconocido o víctimas de una interpretación que convirtió su cultura en leyenda? Para comprenderlo, tendremos que separar la evidencia de los mitos y descubrir cómo un pueblo sin emperadores consiguió resistir a fuerzas que hicieron desaparecer a reinos enteros. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La historia de los dogones comienza mucho antes de que sus aldeas ocuparan los acantilados de Bandiagara. Aquella región del actual Mali ya había sido habitada por comunidades anteriores, cuyos restos fueron encontrados en cuevas, terrazas y abrigos rocosos. Los arqueólogos utilizaron nombres como Tolo y Teyem para distinguir conjuntos de vestigios, aunque hoy se reconoce que la historia de la zona fue más compleja que una simple sucesión de pueblos separados. Las evidencias asociadas con el llamado horizonte Toloi se remontan a los últimos siglos antes de nuestra era y a los primeros siglos de nuestra era. En cuevas de la escarpa se hallaron graneros de barro, tejidos y restos vegetales. Siglos después aparecieron materiales relacionados con los Teyem, nombre que en algunas tradiciones dogonas significa "los encontramos aquí". Sus construcciones fueron levantadas en lugares elevados, lo que contribuyó a la imagen de un pueblo capaz de trepar por paredes casi verticales. No existe evidencia de que los Teyem poseyeran habilidades sobrenaturales. Probablemente utilizaron senderos, andamios, cuerdas y conocimientos del terreno que luego se perdieron. Los recién llegados podían borrar las huellas de quienes habían vivido antes y reclamar el territorio como si estuviera vacío, o reconocer que entraban en una tierra cargada de memoria. Eligieron convivir con esas presencias, pero el pasado quedó rodeado de respeto, temor y leyenda. Las tradiciones orales dogonas sitúan parte de sus orígenes en regiones occidentales relacionadas con Mandé. Algunos relatos mencionan desplazamientos desde zonas próximas al antiguo imperio de Mali, pero no todas las comunidades conservan la misma versión. Es probable que grupos diferentes migraran en fechas distintas, avanzando hacia la meseta y la escarpa entre los últimos siglos medievales y los primeros de la época moderna. Las causas pudieron incluir conflictos, competencia por tierras, presión de estados vecinos, expansión del Islam y peligro de captura durante incursiones esclavistas. No debe afirmarse que todos huyeron de una única guerra o de una conversión forzada. La identidad dogona se formó mediante movimientos, alianzas y mezclas prolongadas. Bandiagara ofrecía ventajas defensivas, pero no era un refugio fácil. La escarpa se extiende durante unos 150 kilómetros y en algunos lugares se eleva varios cientos de metros sobre la llanura. Las aldeas podían situarse en la meseta,
al pie del acantilado o sobre terrazas rocosas. La altura permitía observar enemigos y dificultaba ataques, aunque obligaba a transportar agua, grano, madera y herramientas por senderos estrechos. La roca podía protegerlos de los hombres, pero no de la sequía, el hambre ni las enfermedades. Sobrevivir exigía convertir la defensa en cooperación y el aislamiento en disciplina. La agricultura se convirtió en el centro de la vida. El mijo y el sorgo resistían mejor el clima seco, mientras cebollas, legumbres y otros cultivos dependían de terrenos y estaciones favorables. Las familias criaban cabras, ovejas, aves, cuando era posible, ganado bovino. La caza, la recolección y el comercio complementaban la alimentación. Los graneros elevados protegían semillas y alimentos contra humedad, insectos y animales. Guardar granos significaba asegurar la siguiente siembra y reducir el riesgo de hambre. La pérdida de un granero podía afectar a una familia durante meses. Por eso la arquitectura y la economía estaban unidas a reglas de herencia, parentesco y responsabilidad. Los dogones no formaron un estado centralizado comparable con los grandes imperios vecinos. Las aldeas se organizaban alrededor de linajes, consejos de ancianos, autoridades rituales y acuerdos locales. Cada comunidad podía conservar variantes lingüísticas y ceremonias propias. La ausencia de una capital dificultaba organizar ejércitos grandes, pero también impedía que un enemigo controlara a todos capturando a un solo gobernante. Los jefes de linaje administraban derechos sobre tierras y representaban a los antepasados. En determinadas zonas, el lobo ocupaba una posición ritual vinculada con la fertilidad, la tierra y el equilibrio comunitario. Herreros, alfareros, tejedores, cazadores y agricultores cumplían funciones diferentes. El prestigio dependía de la edad, el linaje, el conocimiento y la capacidad para asumir obligaciones. La psicología social se apoyaba en la interdependencia. Una familia aislada no podía cultivar, construir, celebrar funerales y defenderse con la misma eficacia que una comunidad coordinada. Por eso, la obediencia a los mayores y el respeto a los antepasados no eran solo creencias abstractas. Eran mecanismos para preservar la cooperación en un entorno vulnerable. Cada individuo podía buscar libertad fuera de las normas del linaje, pero hacerlo significaba perder parte de la protección, la tierra y la memoria que daban sentido a su lugar dentro del mundo. Las disputas por tierras, matrimonios, herencias, agua o prestigio podían dividir familias. Para contenerlas existían espacios de deliberación y mediación. La palabra tenía valor político, y hablar con prudencia era una señal de madurez. Una decisión apresurada podía destruir relaciones necesarias para superar la siguiente estación seca. Los vecinos percibían a los dogones de maneras diferentes. Algunos comerciaban con ellos, otros los veían como comunidades difíciles de someter por la geografía y la descentralización. Pueblos musulmanes de la región podían considerarlos resistentes a la conversión, aunque hubo intercambios, matrimonios y contactos constantes. Los dogones nunca vivieron completamente aislados. Las viviendas se construían con piedra, tierra y madera, adaptándose al relieve. Los techos, patios y graneros reflejaban necesidades climáticas y sociales. Algunas interpretaciones posteriores describieron la aldea como un cuerpo humano, pero no todas las comunidades expresaban esa idea de igual forma. La arquitectura debía estudiarse como tradición viva, no como esquema rígido. Desde lejos, Bandiagara parecía una fortaleza imposible de conquistar. Desde dentro, era un territorio donde cada cosecha, nacimiento y muerte exigía decisiones capaces de fortalecer o romper a la comunidad. Así se formó una sociedad sin emperador único, capaz de resistir durante generaciones. Su fuerza estaba en las aldeas, la memoria de linajes y el conocimiento del terreno. Sin embargo, esa estructura sería puesta a prueba cuando imperios vecinos, traficantes de esclavos y poderes religiosos alcanzaran Bandiagara. Cuando una familia dogona elegía el lugar para levantar su vivienda, no pensaba solo en el clima. La casa debía relacionarse con el terreno, con el linaje y con las obligaciones que unían a los vivos con sus antepasados. En la escarpa de Bandiagara, las aldeas se adaptaron a la meseta rocosa, a las pendientes y a la llanura arenosa. Piedra, barro, madera y fibras vegetales eran combinados según los recursos. Las construcciones no eran idénticas en todas las aldeas. Algunas se extendían al pie del acantilado,
Otras ocupaban terrazas o zonas elevadas próximas a fuentes y tierras cultivables. Las viviendas se agrupaban alrededor de patios, caminos, graneros, altares y espacios comunales. Desde lejos podían parecer parte de la roca, pero dentro de ellas cada edificio tenía una función. La ginna era la gran casa relacionada con un linaje extenso. No era solamente una residencia. Representaba la continuidad de una familia, la autoridad de sus mayores y la memoria de quienes habían vivido antes. El jefe del linaje podía participar allí en decisiones sobre tierras, matrimonios, herencias y ceremonias. Sus altares reforzaban el vínculo con los antepasados. Los graneros eran fundamentales para la supervivencia. Se levantaban sobre bases que reducían la humedad y dificultaban la entrada de roedores. Muchos tenían planta cuadrada, paredes de tierra y techos cónicos de paja. Allí se almacenaban mijo, sorgo, semillas y bienes familiares. Algunas clasificaciones distinguen depósitos asociados con reservas masculinas y otros vinculados con posesiones de las mujeres, aunque los usos variaban según la región. Un granero lleno prometía alimento y semillas para el futuro. Uno vacío podía anunciar que la siguiente estación seca obligaría a vender animales, pedir ayuda o abandonar temporalmente la aldea. La agricultura era la base de la economía. Durante la estación lluviosa, las familias cultivaban mijo, sorgo, fonio, en determinados lugares, arroz. Las azadas de hierro fabricadas por herreros locales permitían trabajar suelos difíciles. La cosecha dependía de lluvias irregulares, de la calidad de la tierra y de la cooperación entre parientes. Una sequía, una plaga de langostas o el paso del ganado podía destruir meses de esfuerzo. En zonas con agua suficiente, la cebolla se convirtió en un cultivo comercial importante durante la estación seca. Su venta permitía comprar cereal, herramientas, telas, sal y otros bienes. La estrategia ofrecía seguridad, pero también riesgos. Si el precio bajaba o el agua escaseaba, una familia podía perder la inversión. La alimentación cotidiana se basaba en cereales preparados como gachas, masas o bolas acompañadas de salsas. Las hojas, legumbres, cebollas, aceite y frutos del baobab aportaban sabor y nutrientes. Cabras, ovejas, aves y, en algunas zonas, reses eran criadas como alimento, reserva de riqueza o bienes para intercambios. La carne podía reservarse para funerales, sacrificios, bodas o celebraciones. Compartirla demostraba generosidad y reforzaba alianzas. La cerveza de mijo también podía consumirse en reuniones y rituales. Comer y beber juntos ayudaba a convertir obligaciones sociales en relaciones visibles. Cada familia deseaba proteger sus reservas, pero ninguna podía sobrevivir mucho tiempo si se negaba a compartir cuando la sequía golpeaba a sus vecinos. La solidaridad salvaba vidas, aunque también creaba deudas difíciles de olvidar. El toguna, conocido como Casa de la Palabra, era uno de los espacios comunales más característicos. Consistía en una plataforma con bancos cubierta por un techo de ramas y fibra sostenido por postes. Su altura reducida obligaba a los participantes a permanecer sentados. Según una explicación difundida, impedía que un hombre se levantara con violencia durante una discusión sin golpearse la cabeza. Más allá de la anécdota, ofrecía sombra y un lugar donde los mayores deliberaban. Allí podían discutirse límites de campos, matrimonios, deudas, conflictos familiares y tareas colectivas. La autoridad no dependía de hablar más fuerte. La edad, la experiencia y la capacidad de recordar acuerdos anteriores daban peso a una opinión. El objetivo era restaurar la armonía, porque una disputa prolongada podía dividir a quienes debían cultivar y defenderse juntos. La jerarquía dogona no estaba organizada alrededor de un monarca único. El poder se repartía entre jefes de linaje, consejos de mayores, autoridades religiosas y especialistas. El Ogon representaba en ciertas comunidades una relación sagrada con la tierra y el orden social. Su selección y sus restricciones variaban, por lo que no debe imaginarse una institución idéntica en todo el territorio. Los herreros ocupaban una posición ambivalente. Eran indispensables porque producían azadas, cuchillos, armas, adornos y objetos rituales. El dominio del fuego y la transformación del mineral les otorgaban prestigio, pero también podían ser tratados como un grupo separado. Las alfareras elaboraban recipientes para cocinar, transportar agua y conservar alimentos. Tejedores, curtidores,
cazadores y comerciantes completaban una economía basada en conocimientos especializados. Las mujeres trabajaban en campos, hogares, mercados y actividades artesanales. Podían administrar determinados graneros y bienes, preparar alimentos y participar en intercambios. Sin embargo, muchas decisiones formales quedaban en manos masculinas y de los mayores. La posición personal estaba marcada por el sexo, la edad, el linaje, la ocupación y el matrimonio. Desde fuera, la aldea parecía un conjunto de edificios sencillos. Desde dentro, cada asiento, puerta y almacén mostraba quién podía decidir, quién debía obedecer y qué ocurriría si alguien rompía el equilibrio. La arquitectura dogona no era inmóvil. Las lluvias erosionaban las paredes y obligaban a repararlas. Los techos debían renovarse y los graneros protegerse. Construir era un acto repetido que reunía trabajo, conocimiento y responsabilidad. Una casa abandonada podía deteriorarse rápidamente, mientras una vivienda cuidada mostraba que el linaje seguía unido. La aldea había transformado un paisaje hostil en hogar. Sin embargo, sus muros no explicaban por sí solos el orden de la comunidad. Detrás de cada granero y cada reunión existía una relación con fuerzas invisibles, antepasados y obligaciones rituales. La siguiente pregunta no era cómo los dogones guardaban el alimento de los vivos, sino cómo mantenían la paz con los muertos, cuya presencia podía proteger a la aldea o alterar todo aquello que sus habitantes habían construido. La religión dogona no puede describirse como un sistema idéntico en todas las aldeas. Las comunidades de la meseta, la escarpa y la llanura conservaron relatos y ritos con variantes propias. Muchas interpretaciones fueron registradas por etnógrafos franceses, por lo que conviene distinguir las prácticas observadas de las explicaciones posteriores. En varias tradiciones, Amma aparece como principio creador y origen del orden. Los gnomos son descritos como seres primordiales vinculados con el agua, la vida y la restauración del equilibrio. No deben presentarse como visitantes extraterrestres. Esa idea surgió de lecturas modernas y no constituye una conclusión histórica aceptada. La comunidad podía contemplar el universo como una obra ordenada, pero cada sequía, enfermedad o muerte recordaba que aquel equilibrio nunca estaba garantizado. La religión se vivía mediante relaciones con la tierra, los antepasados, los altares y las obligaciones familiares. Un linaje no solo heredaba campos y graneros, también recibía responsabilidades rituales. Los mayores conservaban recuerdos sobre fundadores y migraciones, mientras ciertos especialistas conocían fórmulas y prohibiciones reservadas. El Ogon ocupaba una posición sagrada en varias comunidades. Su autoridad estaba relacionada con la tierra, la fertilidad y la continuidad social. Su selección y restricciones variaban según la zona. Debía seguir reglas especiales, pues su conducta simbolizaba el equilibrio de la aldea. Los altares podían estar dedicados a antepasados, fuerzas territoriales o linajes. Allí se ofrecían cereales, cerveza de mijo, sangre de animales y otras sustancias. El sacrificio permitía reconocer una deuda, pedir protección, reparar una falta o reforzar una alianza entre los vivos y las fuerzas invisibles. Ofrecer un animal podía costar a una familia parte importante de su riqueza, pero negarse a cumplir una obligación ritual podía interpretarse como un peligro para la cosecha, la salud o la unidad del linaje. La muerte exigía una respuesta colectiva porque el fallecido no abandonaba de inmediato todas sus relaciones. El entierro resolvía el destino del cuerpo, pero otras ceremonias ayudaban a conducir la fuerza del difunto y cerrar el duelo. Las prácticas cambiaban según la edad, el prestigio y la comunidad. La muerte de una autoridad podía requerir alimentos, música y muchos participantes. La dama marca el final del duelo y ayuda a alejar el alma del difunto del mundo de los vivos. En celebraciones dedicadas a un anciano destacado podían reunirse numerosos bailarines enmascarados. Las familias ofrecían hospitalidad y mostraban el prestigio del fallecido y sus descendientes. El rito cumplía funciones espirituales, sociales y políticas. Las máscaras pertenecían a contextos precisos. No podían separarse de los trajes, la música y los conocimientos de quienes las utilizaban. La sociedad masculina Aba estaba vinculada con su fabricación, custodia y ejecución ceremonial. Sus miembros aprendían reglas y técnicas mediante iniciación. Entre las máscaras más conocidas está la kanaga,
reconocible por la doble cruz que se eleva sobre el rostro. Se han propuesto interpretaciones relacionadas con el cielo, la tierra, los animales y la creación, pero no existe una explicación única. Durante la danza, el ejecutante inclina y eleva la estructura con movimientos que exigen fuerza y control. La sirige podía alcanzar gran altura y estaba formada por un rostro unido a una tabla vertical decorada. Su longitud convertía la danza en una prueba física. Otras máscaras representaban antílopes, aves, hienas, monos, mujeres, extranjeros y personajes cotidianos. El repertorio cambió cuando las comunidades incorporaron nuevas figuras. La máscara ocultaba el rostro del danzante, pero permitía que apareciera ante la aldea algo mayor que un individuo. Un animal, un antepasado, una fuerza o una memoria compartida. El sonido de tambores, campanas, voces y pasos transformaba la aldea. Los danzantes no improvisaban. Cada recorrido debía coordinarse con otros participantes y con el ritmo. Una caída podía herir al ejecutante y alterar la solemnidad. El Sigi es uno de los ciclos rituales más conocidos. Se celebra aproximadamente cada 60 años y puede desplazarse durante años entre distintas localidades. Está relacionado con la renovación, la palabra, la memoria del primer antepasado y la transmisión de conocimientos. Por su intervalo, una persona podía presenciarlo una sola vez en su vida. Una gran máscara llamada Imina se relaciona con este ciclo y con el origen de las máscaras. Su conservación dependía también de saber cuándo mostrarla y qué historias contar. Cada generación podía repetir gestos heredados, o asumir el esfuerzo de enseñar su sentido. Si la transmisión se interrumpía, el objeto podía sobrevivir mientras la institución que le daba vida desaparecía. La adivinación ofrecía otra manera de enfrentar la incertidumbre. En determinadas zonas, especialistas preparaban superficies de arena y colocaban señales o alimentos para observar las huellas dejadas por el zorro pálido durante la noche. Las marcas se interpretaban en relación con matrimonios, viajes, enfermedades, cosechas o disputas. La psicología de estas prácticas respondía a problemas reales. Una comunidad expuesta a sequías, mortalidad y conflictos necesitaba expresar dolor, repartir responsabilidades y restaurar confianza. Los ritos daban estructura a momentos en que la vida cotidiana parecía perder sentido. También imponían cargas, pues exigían cereal, animales, bebidas y trabajo. No todos los dogones seguían las mismas prácticas, y el Islam y el cristianismo se expandieron con el tiempo. Algunas familias combinaron nuevas religiones con obligaciones ancestrales, otras abandonaron ciertos ritos o los reinterpretaron. Por eso la tradición dogona no debe verse como una reliquia inmóvil. Las máscaras podían impresionar a los visitantes, pero su verdadero poder no estaba en la madera expuesta ante una cámara, sino en la relación entre el difunto, los danzantes y la comunidad que intentaba recuperar el equilibrio. Detrás de las ceremonias existía una pregunta: ¿cómo aceptar la muerte sin permitir que destruyera la cooperación de los vivos? Los dogones respondieron mediante palabra, música, sacrificio, memoria y movimiento. Pero cuando investigadores extranjeros registraron esas respuestas, algunas interpretaciones transformaron una religión diversa en un supuesto código universal. De esa tensión surgiría el misterio más famoso y discutido de su historia. Durante siglos, los acantilados de Bandiagara protegieron a las comunidades dogonas, pero no las aislaron de África Occidental. Por la meseta circulaban comerciantes, pastores, soldados y cautivos. Los dogones cambiaban cereal, cebollas, tejidos, herramientas y animales por sal, telas y metales. El contacto podía traer prosperidad o guerra. La escarpa podía retrasar a un invasor y ocultar a una familia, pero no impedir que los cambios políticos del Sahel alcanzaran finalmente sus campos. La región se relacionó con poderes del Valle del Níger, el Imperio de Mali, el Estado Songhai, los reinos Mosi, Segú y después Masina y Tukulor influyeron sobre rutas, tributos y desplazamientos. Algunas aldeas resistieron, otras comerciaron, pagaron tributo o acordaron alianzas. Sin un gobierno dogón centralizado, cada comunidad respondió según su situación. Uno de los peligros más persistentes fue la captura de personas. En el Sahel, la esclavitud se alimentó de guerras, deudas e incursiones.
Comunidades exteriores al orden de ciertos estados podían ser atacadas para obtener cautivos. Hombres, mujeres y niños eran obligados a trabajar, incorporados a hogares o vendidos en redes regionales. Ese temor explica la búsqueda de refugios difíciles de alcanzar. Las aldeas sobre terrazas rocosas permitían vigilar la llanura y ganar tiempo. Sus habitantes podían retirar animales, ocultar grano o refugiarse en zonas elevadas. Sin embargo, transportar agua y alimentos por pendientes exigía esfuerzo, y los campos fértiles estaban a menudo lejos. Descender hacia la llanura ofrecía mejores tierras y acceso a los mercados. Permanecer junto al acantilado ofrecía refugio, pero obligaba a aceptar una vida más dura. Durante el siglo XIX, el Estado Islámico de Masina alteró el delta interior del Níger. Fundado por Seku Amadu desde 1818, buscó imponer un orden político y religioso islámico. Su influencia alcanzó zonas cercanas al país Dogón, aunque no controló por igual todas las aldeas. Hubo recaudación y conflicto, pero también convivencia entre agricultores dogones y pastores fulani. La relación entre ambos pueblos no puede reducirse a enemistad. Los agricultores necesitaban animales, los pastores dependían de agua, cereales y acceso negociado a tierras. Podían cooperar, pero también disputar pozos, campos y rutas. En tiempos de inseguridad, una diferencia económica podía convertirse en frontera política o religiosa. En 1862, el Adjumar Toul derrotó al estado de Masina. Tras su muerte, el poder tukulor permaneció en parte de la región y Bandiagara se convirtió en centro político bajo Tidiane Toul. Para las comunidades locales, cambiar de gobernantes no acababa con los tributos ni la violencia. Cada poder exigía alimentos y obediencia. Aceptar la autoridad exterior podía evitar una expedición punitiva, pero obligaba a entregar parte de la cosecha o reconocer jefes no elegidos. Resistir protegía la autonomía, aunque exponía a la aldea al castigo. La defensa dogona no dependía de grandes batallas. El conocimiento de senderos, cuevas y fuentes permitía ocultarse, dispersarse o sorprender a grupos pequeños. Las aldeas trasladaban reservas y evitaban ofrecer un objetivo único. Esa estrategia dificultaba la conquista completa, aunque no impedía incendios o capturas. La supervivencia fue resultado de adaptación, negociación y resistencia. A finales del siglo XIX, Francia avanzó sobre el futuro Sudán francés. Sus fuerzas derrotaron a varios estados y ocuparon Bandiagara en la década de 1890. La presencia francesa redujo algunas incursiones esclavistas y permitió que familias descendieran a las llanuras. Sin embargo, la nueva seguridad trajo impuestos, trabajo obligatorio, reclutamiento y mayor control administrativo. Los funcionarios coloniales preferían autoridades identificables. Donde el poder estaba repartido entre linajes y consejos, reconocieron o impusieron jefes para transmitir órdenes y recaudar el impuesto personal. Esa medida alteró la jerarquía y podía enfrentar al jefe colonial con ancianos o autoridades rituales. La administración prometía terminar con antiguas amenazas, pero exigía que las aldeas aceptaran una autoridad extranjera capaz de contar a sus habitantes, bravar sus hogares y disponer de su trabajo. El dinero para pagar impuestos impulsó la venta de cultivos, animales y artesanías. Algunos hombres migraron para trabajar. Caminos y mercados ampliaron contactos, mientras las escuelas enseñaron francés y formaron auxiliares, aunque alcanzaron a pocos habitantes. El Islam siguió expandiéndose mediante comerciantes, maestros y familias vecinas, mientras llegaron misiones cristianas. Adoptar otra religión no siempre implicó abandonar a los antepasados. Algunas familias combinaron prácticas, otras rechazaron ceremonias o las conservaron en privado. En 1931, la misión Dakar-Djibouti dirigida por Marcel Griaule llegó al país Dogon. Sus integrantes fotografiaron ceremonias, registraron relatos y reunieron objetos para museos franceses. Parte de esas adquisiciones ocurrió bajo una relación colonial desigual, y los diarios describen presiones hoy examinadas críticamente. Las máscaras y esculturas separadas de sus aldeas comenzaron a presentarse como arte autónomo. En Europa, coleccionistas y museos admiraron sus formas, pero al exhibirlas sin cantos, restricciones ni ceremonias, el público podía creer que conocía la cultura dogona cuando observaba solo una parte fuera de contexto. La atención extranjera podía difundir el nombre Dogon,
pero también convertir conocimientos reservados en espectáculo y objetos sagrados en propiedad ajena. La colonización no destruyó todas las instituciones locales, pero las obligó a negociar con impuestos, escuelas, nuevas religiones y categorías administrativas. Los investigadores describieron a los dogones como un pueblo aislado y misterioso, ocultando siglos de comercio, guerra, migración y adaptación. Era una imagen atractiva, aunque también reductora. Cuando Mali alcanzó la independencia en el año 1960, los dogones ya habían atravesado imperios, incursiones y dominio colonial sin dejar de reconocerse en sus aldeas y linajes. Sin embargo, la interpretación exterior de su cultura estaba a punto de adquirir una fuerza inesperada. El siguiente desafío no llegaría con soldados ni recaudadores, sino con una historia sobre las estrellas tan fascinante que terminaría eclipsando la realidad de quienes vivían bajo ellas. La fama internacional de los dogones creció durante el siglo XX, cuando antropólogos franceses presentaron su religión como uno de los sistemas de pensamiento más complejos de África. Marcel Griaule trabajó en la región desde la década de 1930. Junto con Germain Dieterlen, reunió relatos sobre Amma, los Nommo, las máscaras y el Sigi. Uno de los textos más conocidos surgió de las conversaciones que Griaule mantuvo en 1946 con Ogotemeli, un anciano dogón. El investigador presentó aquellas enseñanzas como una exposición ordenada de la cosmología tradicional. Más tarde, Griaule y Dieterlen relacionaron ciertos conocimientos dogones con Sirio y con una estrella compañera invisible, hoy llamada Sirio B. El relato ofrecía al mundo una posibilidad irresistible. Un pueblo agrícola de los acantilados parecía conocer detalles del cielo descubiertos por la astronomía moderna. Pero cuanto más extraordinaria era la afirmación, más necesario resultaba preguntar cómo se había obtenido. Según esa interpretación, la estrella Potolo era pequeña, pesada y completaba un ciclo relacionado con Sirio aproximadamente cada medio siglo. También vincularon el Sigi, celebrado cerca de cada 60 años, con observaciones celestes. Escritores posteriores transformaron estas ideas en una historia sensacionalista. Seres anfibios procedentes de Sirio habrían enseñado astronomía a los dogones. No existe evidencia histórica, arqueológica ni científica que demuestre una visita extraterrestre. Los Nommo pertenecen al ámbito de las narraciones religiosas y no deben convertirse en astronautas antiguos. La versión extrema fue desarrollada por autores ajenos a las comunidades dogonas, que combinaron fragmentos etnográficos con especulación. La controversia aumentó cuando otros antropólogos regresaron a la región. Walter Van Beek publicó en 1991 una evaluación crítica después de realizar trabajo de campo. No encontró entre sus interlocutores un conocimiento ampliamente compartido del sistema de Sirio descrito por Griaule. Varias personas conocían la estrella visible, pero no reconocían la compleja astronomía publicada por los investigadores franceses. La crítica podía llevar a concluir que todo había sido inventado, pero esa respuesta también era demasiado simple. Que una explicación no fuera compartida por todos no demostraba que ningún especialista la hubiera sostenido. El problema estaba en el método. Las entrevistas atravesaban distintas lenguas y expectativas. Los informantes podían adaptar explicaciones para visitantes o incorporar datos escuchados durante el contacto colonial. Los investigadores podían ordenar relatos fragmentarios hasta convertirlos en un sistema más coherente de lo que era en la vida cotidiana. La información astronómica moderna circulaba en África Occidental mediante escuelas, misioneros, administradores y viajeros. Ciertos datos sobre Sirio pudieron llegar a algunos interlocutores antes o durante las investigaciones. También es posible que Griaule atribuyera a toda la sociedad ideas locales o elaboradas dentro de la conversación. Esta discusión no reduce el valor de la cultura dogona. Demuestra el peligro de convertir a una población diversa en protagonista de un único misterio. Los dogones poseían conocimientos detallados sobre lluvias, suelos, semillas, animales, estaciones y movimientos visibles del cielo, esenciales para la agricultura. Esa observación no necesita una explicación extraterrestre para ser admirable. El mundo quería descubrir cómo habían conocido una estrella invisible, mientras ignoraba la hazaña visible de cultivar en un ambiente seco,
almacenar cosechas y transmitir ceremonias durante generaciones. La fama del misterio atrajo turistas, cineastas, vendedores y coleccionistas. Las máscaras comenzaron a reproducirse para el mercado y algunas danzas se realizaron ante visitantes fuera de su contexto funerario. Esto produjo ingresos para familias y artesanos, pero también cambió el significado público de los rituales. Una máscara ceremonial no era equivalente a una pieza fabricada para venderse. El Islam y el cristianismo continuaron expandiéndose. Algunas familias abandonaron sacrificios, otras combinaron nuevas prácticas con respeto a los antepasados. La migración reducía mano de obra, pero también enviaba dinero y abría oportunidades. Permanecer significaba conservar una relación directa con la tierra y los mayores, pero podía limitar el futuro económico. Marcharse ofrecía estudios y trabajo, aunque aumentaba el riesgo de que ciertos conocimientos dejaran de transmitirse. El paisaje de Bandiagara fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1989. El reconocimiento ayudó a valorar aldeas, graneros, santuarios y tradiciones, pero la protección no dependía solo de un título. Las construcciones de tierra necesitan reparación constante, y conservarlas exige habitantes, materiales, seguridad y recursos. Ataques y desplazamientos dañaron aldeas y limitaron el turismo. Organismos internacionales documentaron destrucciones dentro del paisaje protegido. La cultura dogona no cayó en una fecha determinada. Se transformó bajo imperios, colonización, religiones, migración, turismo y conflicto. Algunas ceremonias se redujeron, otras se adaptaron y muchas continúan dependiendo de decisiones locales. Hablar de desaparición sería ignorar a quienes siguen utilizando lenguas dogonas, cultivando, construyendo y redefiniendo su identidad. El mayor riesgo nunca fue que el mundo olvidara a los dogones, sino que creyera conocerlos por completo mediante una historia espectacular y dejara de escuchar lo que ellos decidían contar sobre sí mismos. El debate sobre Sirio permanece como una lección sobre la responsabilidad de investigar. Una tradición puede ser real sin ser universal. Una entrevista puede revelar conocimientos y transformarlos. Un investigador puede admirar una cultura y aún así imponerle expectativas. Los dogones sobrevivieron porque supieron cambiar sin romper todos sus vínculos con el pasado. Sus aldeas no son museos, sus máscaras no son simples adornos y sus relatos no necesitan visitantes celestes para poseer profundidad. Su verdadera grandeza está en haber convertido la memoria, la cooperación y el conocimiento del paisaje en herramientas de resistencia. El misterio más importante no se encuentra alrededor de Sirio, sino en cómo una cultura observada y explicada tantas veces continúa reclamando el derecho a definirse con su propia voz.